Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Ya nos hemos vuelto a encontrar después de que esta mañana estuvimos juntos compartiendo el culto dominical y ahora por la noche, domingo 13 de agosto, aquí volvemos a estar. Vamos a tener nuestro tiempo de meditar en la palabra, de estudiarla. Y hoy tocaría ciencia y Biblia, pero como llevo unas semanas, el fin de semana así con celebraciones de cumpleaños y eso, no tuve todo el tiempo para poder preparar, así que vamos a personajes de la Biblia y vamos a continuar estudiando Jacobo, el hermano del Señor, ¿vale? Entonces hemos visto 3 puntos sobre la vida de Jacobo. Los voy a recordar así en un momentito. Hablamos de que María tuvo más hijos, no siempre fue virgen y por lo tanto Jacobo era hermano de Jesús. En el punto 2 estuvimos hablando acerca de Jesús como un hermano ejemplar, pero también mencionamos de que en todo ese tiempo, hasta sus 30 años, él no se manifestó como el Hijo de Dios, sino como un hombre, era su hermano, ¿no? Y en el punto 3 estuvimos hablando de que Jacobo no creía en Jesús, que él fuera el Cristo, por lo menos hasta ahora. Hoy vamos a ver en el punto 4 que Jacobo, después de todo esto, sí cree en Jesús. Vamos a hablar de eso. Jacobo cree en Jesucristo. Pero vamos a hacer una oración, eso es lo primero, ponernos en las manos del Señor y dejar que Él nos esté guiando. Padre, estamos agradecidos de que tú nos permites tener esta nueva oportunidad de reunirnos en tu nombre. Queremos pedir tu dirección. Háblanos para que todo lo que podamos decir, todo lo que podamos tratar en este tiempo venga de ti, Señor. Llévanos tú a través de tu palabra en todo lo que vamos a estar hablando para que realmente sea tu voz y sea la verdad de tu palabra la que llegue a nuestras vidas. Necesitamos que tú sigas la obra que empezaste en nosotros. Sin ti no podemos hacer nada. Te necesitamos para todo, Señor. Queremos que seas nuestro Dios, nuestro Señor y nosotros tus siervos. Pero gracias porque también nos has llamado hijos y nos sentimos honrados y muy afortunados, muy dichosos de poderte tener como nuestro papá que está en los cielos. Te pido una bendición especial para todos mis hermanos que vean este estudio, que tú les hables a cada uno conforme a tu palabra, según tu voluntad. Gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, no sé si me oís bien, me he dado cuenta que tenía el micrófono apartado para allá, pero aquí ya lo tengo delante. Y como hemos dicho, vamos a seguir estudiando en la persona de Jacobo. Y vamos a ver el punto número 4. Jacobo cree en Jesús. Algo cambia, algo cambió en su vida. Estuvimos leyendo algunos textos en los evangelios que decía que ni aun sus hermanos creían en él y le reconvenían. Una vez le vinieron a buscar para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Era su hermano y no siempre ellos entendieron que realmente Jesús fuese lo que era en realidad. Les costaba asimilar la idea de que Jesús, su hermano, fuera el Mesías, el Cristo. Pensar que mi hermano es Dios hecho hombre, bueno, eso es algo tremendo, ¿no? Seguramente para ti sería algo tremendamente fuerte. Imagínate que tuvieras a Jesús viviendo en tu casa contigo, así en persona, físicamente, nos referimos, ¿no? Pero encima tu hermano, un pariente cercano tuyo, ¿no? Pero no creían en él, pero en un momento dado creyeron, Jacobo y sus otros hermanos. Tras la muerte de Jesús, su resurrección y su ascensión a los cielos, algo ocurrió en todo este periodo, en todo este proceso, algo ocurrió que provocó que los hermanos de Jesús creyeron en él. Y les encontramos junto con los demás creyentes, con los apóstoles y con las otras personas que habían creído en él. Si leemos en Hechos capítulo 1, versículo 14, ahí tienes la prueba de lo que estoy diciendo, que no me lo inventé. Fíjate, Hechos 1:14, cuando Jesús ya ha sido
ascendido a los cielos y ahí están los creyentes reunidos. Ellos se preparan para escoger el sucesor de Judas y mira lo que dice ahí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí se especifica, y sus hermanos. Aprovechamos ya para marcar ese matiz, ¿no? Cuando en el contexto católico romano, para intentar explicar de eso de que María tuvo más hijos y por lo tanto Jesús tenía otros hermanos, a veces se refieren a este hecho como decir, no, es que a todos los creyentes se les llamaba hermanos. Entonces cuando habla los hermanos de Jesús se refiere a todos los creyentes. Pero eso no es así, simplemente si te fijas un poco en la gramática, en cómo está redactada esta oración, dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego, o sea, todos quienes, los que en el contexto dice, los creyentes, todos los que estaban ahí reunidos, unas 120 personas. Y entonces sí que añade con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, o sea que puntualiza los tipos de personas que estaban reunidos, todos los creyentes, las mujeres, la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Así que aquí ocurrió algo ya, o están en el proceso, pero aquí ya hay una diferencia. Ahora, con el grupo de los verdaderos creyentes, también están los hermanos de Jesús. ¿Qué ocurrió para provocar ese cambio? ¿Qué pasó para que los hermanos de Jesús llegasen a creer? Bueno, pues no tenemos demasiada información. Quizás alguna referencia a la que podemos acudir, como por ejemplo Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 7. Primera de Corintios 15, 3 al 7. Cuando Pablo está hablando de la resurrección de Cristo, y él habla de cómo Cristo, voy a leer desde el versículo 3, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo estaba escrito, nada ocurrió así por sorpresa. Todo estaba dentro del plan de Dios, como está nuestro tiempo y lo que viene, no te olvides. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, esto es un testimonio irrefutable de la resurrección de Cristo. O sea, se apareció a 500 personas a la vez. Y la fuerza está en lo que dice Pablo, los cuales muchos aún viven. O sea, es como decir, ellos pueden dar testimonio de que esto es así. Si yo hablo de algo que ocurrió y todos los a los que yo hago referencia ya murieron, nadie puede dar fe y decir, sí, lo que dice Pablo es cierto o está mintiendo, ¿no? Así que esta es una prueba irrefutable de la resurrección de Cristo. Algunos, muchos ya viven, otros ya duermen, ya murieron. Y ahora fíjate lo que dice en el versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, como al más pequeño de los apóstoles, dice, como a un abortivo, me apareció a mí. Interesante. Pero fíjate que Jesús se aparece a mucha gente, se apareció a las mujeres, a Pedro, a los 12, a una multitud de 500, pero ahí especifica Pablo y dice, y después apareció a Jacobo, a su hermano. Se le apareció a su hermano. No sabemos lo que ahí pasó, nos gustaría tener la información, pero no, la Biblia no dice nada, pero ese fue un momento especial. Jacobo hasta ese instante parece que no creía en Jesús. La familia de Jesús, María y sus hermanos debieron vivir los últimos momentos de la vida de Cristo en esta tierra de una forma muy dramática. Vemos a su madre al pie de la cruz con las otras mujeres, llorando, sufriendo, desconsolada. La profecía ya decía que como una flecha como una espada traspasaría su pecho lo que iba a ocurrir, ¿no? María era la madre de Jesús y estaba viendo a su hijo ser torturado, sufrir de una forma indescriptible,
pasar por una muerte tan horrible como era una crucifixión. Y sus hermanos, pues te puedes imaginar, Jacobo, que era su hermano pequeño, después de Jesús el mayor de los otros, pero estaba más pequeño que Jesús, y están viendo a su hermano morir y sufrir de esa manera. Pero todo lo que está ocurriendo en ese acontecimiento no es simplemente un drama, ahí están pasando cosas. Yo no sé, no sabemos, porque la Biblia no nos da esos detalles, pero no sabemos hasta qué punto los hermanos de Jesús habían recibido la información, como el resto de los apóstoles, de que era necesario que él muriese. No sabemos ni siquiera qué conversaciones pudo tener Jesús con sus hermanos. Seguro que las tuvo, seguro. Porque los vemos en algunos acontecimientos como este que leíamos el otro día, que vinieron a buscarle porque le reconvenían, pensaban que estaba fuera de sí. Jesús explicó, Jesús les habló, pero ellos no creían en Jesús, no asimilaban. Pero ¿cómo vas a ser el Cristo, el Mesías? No acababan de entender, ¿no? ¿Qué les diría Jesús? ¿Qué hablaría con ellos? No sabemos. Pero para Jesús, como todos, pero ellos eran especiales, eran sus hermanos, para él eran especiales. Entonces, en el momento de la crucifixión, ellos fueron espectadores, testigos de lo que estaba pasando, y sin duda todo lo que rodeó la crucifixión marcó una gran diferencia. Jesús no fue el típico reo a muerte, no fue el ejecutado, un ejecutado más, no. Jesús estaba en el lugar que él había escogido estar, y se estaban cumpliendo cosas que estaban escritas. La forma de Jesús de enfrentar toda esa situación fue un testimonio impecable. Si analizamos, ahora no es el momento, pero recordando un poco, si analizamos todo lo que sucedió ahí, Jesús enfrenta esa situación con total confianza. No fue fácil, tuvo que enfrentar la lucha en su carne, la debilidad de el preguntarse por qué tengo que pasar por todo esto, pero él había venido para eso y lo enfrentó. El juicio ante Pilato, lo que él dijo, lo que habló, Pilato no lo veía como culpable. En la cruz, todo lo que Jesús habló fue un testimonio impresionante. Ningún reo a muerte se había comportado así nunca. Jesús estaba más preocupado de todos, incluso de sus enemigos, de los que le habían entregado y deseaban su muerte. Se demuestra en la oración al Padre, en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sus hermanos fueron testigos de todo eso. Estaban recibiendo un testimonio impresionante. Estaban viendo a su hermano morir, y de qué forma más cruel, pero a la vez estaban recibiendo un mensaje. Su hermano no estaba maldiciendo, no estaba quejándose, no se lamentaba, no era una víctima. Jesús estaba ahí porque él había decidido estar. Y todo lo que ocurrió en ese momento estaba dando testimonio de eso. Lo que habló con el ladrón que estaba a su lado crucificado, cuando éste le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y la respuesta de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que ocurrió, las palabras de Jesús en la cruz, consumado es, hemos cumplido nuestro propósito. La confesión de otros, no solo el ladrón en la cruz, el centurión que estaba al pie de la cruz, cuando vio todo lo que había ocurrido, cuando contempló todo, la actitud de Cristo, los fenómenos que sucedieron, las tinieblas, el terremoto, todo lo que ocurrió, el centurión dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El caso es que algo estaba ocurriendo en la vida de los hermanos de Jesús. Y si faltaba algo, pues fue este instante. Jesús, después de resucitar, él tuvo un momento para aparecerse a solas a su hermano Jacobo. ¿Y qué debió pasar ahí? Ni tenemos ni idea. Pero imagínate, ahí estaba Jacobo.
y estaba triste, desconsolado, no entendía lo que estaba pasando, y su hermano Jesucristo se aparece, y se aparece vivo, y se aparece glorificado. Y ahora, ¿qué diría Jacobo? Me puedo imaginar: hermano, o Señor, perdóname, no creía en ti. El caso es que ahora cree. Ahora Jacobo reconoce que su hermano era mucho más que un hermano en la carne, era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. ¿Recuerdas los nombres de los hermanos de Jesús? Están ahí citados en algunos de los evangelios. ¿Alguno de sus hermanos escribió alguna carta en el Nuevo Testamento? ¿Quién se acuerda de eso? Lo hemos dicho, ¿no? ¿Alguno de los hermanos de Jesús ha escrito alguna carta del Nuevo Testamento? Y ahora yo ya me imagino que hay hermanos ahí escribiendo rápidamente, están cogiendo el teclado y están ahí escribiendo ya en el chat. Y me imagino Juan Bermudo que está escribiendo: Jacobo escribió la carta de Santiago. Ahí está. ¿Ves cómo os conozco? Mira, Beatriz dice: creo que es Jacobo. Y Juan Bermudo, como ya lo conozco, sabía que iba a escribir Santiago. Pero os habéis dejado uno. A lo mejor no lo sabíais, pero la carta que se llama Judas es el otro hermano de Jesús. Judas, una carta con un capítulo cortita en la Escritura, fue escrita por el hermano de Jesucristo. ¿Sabes cómo se identifica Santiago al escribir su epístola? Si tú miras Santiago 1.1, eso ya lo vamos a ver, ¿eh? Después, a continuación, otro punto que nos queda pendiente es Jacobo, el escritor de la Biblia. Pero Jacobo escribe su epístola y dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él podía haber dicho Jacobo, hermano de Jesucristo, pero no dijo eso. Ahora Jacobo, ve a Jesús, ya no como su hermano en la carne, lo ve como el Señor del universo, lo ve como el Dios que siempre fue. Ahora él reconoce quién es Jesús, y por eso escribe y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y cómo comienza su epístola Judas? ¿Acaso Judas dijo hermano de Jesucristo? No. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios y guardados en Jesucristo. Él tampoco dice hermano de Jesús, pero sí se identifica como el hermano de Jacobo. Judas, siervo de Jesucristo. Judas también creía en Jesús. Ahora ya no lo veía como su hermano, ahora lo veía como su Señor. Judas, yo soy Judas, el siervo de Jesucristo, y soy hermano de Jacobo. Lo dice con orgullo. Jacobo y Judas, hermanos de Jesucristo, y ambos escritores en el Nuevo Testamento. No sabemos mucho acerca de ellos, ni siquiera de Jacobo, pero una de las cosas que sabemos es que estaba casado. Pocos detalles tenemos, ¿no? Pero bueno, tenemos algún detalle que otro, y uno es este. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, sabemos que los hermanos de Jesús estaban casados. Ellos están todos involucrados en la iglesia y estaban casados. Y Pedro también, dice, y Cefas. Dato interesante, ¿no? Porque dentro del catolicismo romano, cuando dicen que Pedro fue el primer papa, y hay un dogma, una doctrina que dice que el clero no se puede casar, tiene prohibido casarse, pues Pedro se saltó la prohibición, porque Pedro, el primer papa según ellos, está casado. Y no solo lo dice en este texto, de Cefas es Pedro, es el nombre griego de Pedro. Y los hermanos del Señor y Cefas, dice ahí, ¿no? Entonces, en otro texto habla de que Jesús sanó a la suegra de Pedro, que tenía unas fiebres, estaba enferma.
Así que si Pedro tenía suegra, estaba casado, te lo aseguro, ¿no? Y los otros hermanos de Jesús, incluido Jacobo, pues también estaban casados. Así que no sabemos mucho más de ellos. Sabemos algún detalle más que vamos a ver en el siguiente punto, en el punto número 5, que titulamos así: Jacobo, columna importante en la Iglesia de Cristo. Ahora Jacobo se convierte en uno de los líderes dentro de la Iglesia. De hecho, lo podemos identificar como el pastor de la Iglesia en Jerusalén y uno de las autoridades dentro de toda la Iglesia. Y te aseguro que no es porque fuese hermano de Jesús, no es porque el hecho de ser el hermano de Jesús lo elevaba a esa categoría. No, el Señor dice que no hace acepción de personas, así dice la palabra. Dios no tiene favoritismos. Dios no toma a uno y lo levanta por encima de otros porque le caiga mejor que otro. Dios ama a todos por igual. Para el Señor todos son valiosos, importantes, y la diferencia está en la disposición de cada uno. Dios nos llama, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios nos llama a su servicio, a que estemos dispuestos a dejarnos utilizar por Él. Dios quiere usarte según sus propósitos. Entonces Dios aprovecha la disposición de cada uno, y Jacobo sin duda creyó con todo su corazón en Jesús, y se entregó y se puso a disposición, y por eso el Señor lo utilizó, contó con él. Y por eso Jacobo se convierte en una pieza clave de la Iglesia, adquiere un liderazgo, porque sin duda era un creyente entregado a la causa. Solo tienes que leer su epístola, así como Judas también, ¿no? Pero la epístola de Santiago, ya hablaremos de ella en el punto siguiente, la epístola de Santiago es una epístola muy especial, escrita por un hombre con una fe genuina y con una disposición, una visión especial al servicio, a lo que es la Iglesia, a los necesitados, etcétera, etcétera. Vámonos a Gálatas, capítulo 1, versículo 18 y 19, Gálatas 1, 18 y 19. Ahí Pablo está hablando en su epístola y dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, aquí Pablo está mencionando a Jacobo como un líder en la Iglesia, porque está hablando de Pedro, está hablando de los otros apóstoles y dice: no vi a ningún otro apóstol, pero sí que vi a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, es como incluyéndolo dentro de los apóstoles, como que lo incluye dentro del liderazgo de la Iglesia, y especialmente recuerda que está hablando de Jerusalén. Ahí estaba Jacobo, liderando. ¿Dónde estaban los otros apóstoles? Estaban administrando la Iglesia, estaban dedicados allí donde Dios los llamaba. Pedro también andaba por ahí, pero se puntualiza y se menciona a Jacobo. Y si miras aquí mismo en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 9, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, y ahora quiero que te fijes mucho en el detalle del orden en el que menciona a estos hombres. Dice, voy a leer desde el versículo 7, ¿vale? Para que nos situemos. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, me enviaron a predicar a los gentiles, como a Pedro, el de la circuncisión, Pedro fue llamado más predicar a los judíos, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, Pablo está diciendo, mira, hay 3 hombres que los reconozco como líderes en la Iglesia en general, pero en Jerusalén. Son como columnas, y menciona en este orden a Jacobo, a Pedro y a Juan. Normalmente el orden en el que aparecen los nombres denotan
el grado de importancia, de autoridad. Por ejemplo, habíamos referido que si se refiere a una familia, el primer hijo mencionado tenía que ser el primogénito y después se mencionaban por orden de nacimiento. Si se habla de líderes en la iglesia, igualmente se comienza mencionando el que destaca más como líder. Y aquí al primero que se menciona es a Jacobo, el hermano de Jesús, por encima de Pedro y de Juan. Y eso es mucho decir, porque Pedro y Juan realmente eran apóstoles con liderazgo dentro del grupo y por lo tanto de toda la iglesia. Pero ahí se hace un reconocimiento especial para Jacobo. Y fíjate que fue algo gradual. Por eso decimos que no se menciona a Jacobo por la preferencia de que como fue el hermano de Jesús, pues ya tiene una influencia. No. Al principio no se mencionaba el primero. Pero poco a poco, en la cronología de las cartas, de Hechos de los Apóstoles y de las cartas, se ve cómo el nombre de Jacobo va adquiriendo más protagonismo. Fue un hombre que fue madurando, fue aprendiendo y fue posicionándose como líder dentro de la iglesia, y eso lo podemos ver ahí en todas estas referencias que hay en el Nuevo Testamento, como por ejemplo nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, Hechos de los Apóstoles 12, mira el versículo 17. Mas él, ¿quién es el Pedro? Acaba de ser liberado de la cárcel. Mas él, haciéndoles con la mano la señal que callasen, porque es que ni le oían, había un alboroto tan grande en la casa de la madre de Marcos, a la que él llega, y estaban todos ahí orando, y ya algunos daban por sentado que lo habrían ejecutado a esa hora. Estaban orando ahí buscando al Señor, y Pedro está fuera en la puerta llamando, porque milagrosamente Dios, usando un ángel, lo ha liberado de la cárcel, y ha habido fruto y se ha convertido gente, en fin, y todo, y él está ahí, todos lo reciben y todos alegres, felices. Y entonces dice que haciéndole señas con la mano que se callasen, les contó, ya que guardaron silencio, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los demás creyentes, a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué crees que habla así? A Jacobo y a los hermanos. Jacobo es el pastor de la iglesia en Jerusalén, es el líder. Por eso es como cuando, si alguien nos envía un recado, permitidme que nos ponga de ejemplo a nosotros, ¿no? La iglesia aquí en Valls, por ejemplo, ¿no? Y alguien nos envía recado, diría: oye, cuéntale esto a Víctor y a los hermanos de Valls. ¿Por qué me mencionarían a mí? ¿Porque yo tengo una preferencia? No, porque como soy el pastor, se reconoce esa posición de liderazgo, y es lo que aquí está hablando acerca de Jacobo. Hacerle saber esto a Jacobo y a los hermanos, que todos lo sepan. Jacobo también en Hechos capítulo 15 nuevamente aparece como líder en la iglesia de Jerusalén y uno de los líderes de la iglesia en general, porque en este caso Hechos 15 fue usado por Dios para que quedase clara la posición y encontrar una solución al grave conflicto que se estaba planteando en este primer tiempo de la iglesia. Se provocó un concilio. Un concilio es un encuentro, una reunión importante, urgente, de los líderes de la iglesia para tratar algún tema fundamental, algún tema importante con una trascendencia importante. Y en este caso, pues bueno, yo creo que ya muchos conocéis el pasaje, solamente te explico así un poquito por encima. El motivo del concilio es que la iglesia está creciendo, no para de crecer, pero hay algunas cosas que no están claras. Y tú sabes que al principio la iglesia se forma por los judíos que están esperando al Mesías, y cuando Cristo vino le reconocieron como el Mesías. Así que los primeros cristianos, la mayoría de los primeros cristianos fueron judíos que no es que se cambiaran de religión, es que creyeron el cumplimiento de lo que ellos esperaban,
que era la venida del Mesías, y cuando vino Cristo le reconocieron. Pero inmediatamente la iglesia comienza a crecer, se cumplen las promesas, la promesa que Dios había hecho en la antigüedad a Abraham, por ejemplo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y otros muchos textos hablaban de que de ambos pueblos Dios haría un solo pueblo, hablaba de los gentiles que iban a creer, iban a entrar a formar parte de la familia de Dios, y de la misma manera que los judíos, que creían. Pero algunos judíos que ahora estaban en la iglesia no podían entender que los gentiles, así sin más, tan fácilmente, solo por decir yo creo en Jesús, entrasen a formar parte de la familia de Dios. Muchos de estos judíos venían de haber cumplido de una forma muy radical todas las leyes, todas las normas, todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento. Se habían circuncidado, guardaban la ley, intentaban cumplir con todas las normas. Y claro, para ellos era algo muy chocante que los gentiles, sin estar circuncidados, sin haber pretendido nunca guardar la ley, sin nada, simplemente decían yo creo en Jesús y ya está, ya son nuestros hermanos, reciben el Espíritu Santo y ya forman parte y hasta tienen responsabilidades. Y algunos judíos no aceptaban esto. Claro, esto no venía del Señor, venía de la carne. Venía de sus propios prejuicios personales. Y algunos judíos dice que empezaron a crear problemas dentro de la iglesia, como dice aquí en Hechos 15:1, dice que decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. O sea, fíjate, esto no era cualquier cosa, era un problema grave porque a la salvación se le estaban atribuyendo también obras, méritos personales. O sea, decir si no te circuncidas no puedes ser salvo, está incluyendo que tú tienes que hacer obras para salvarte. Y entonces no era un tema fácil, porque Pedro, había muchos que lo tenían claro. Pedro habló aquí en este concilio, y ellos lo tenían muy claro, pero no todos lo tenían claro, porque Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y es cierto, toda la vida hemos cumplido con esos aspectos de la ley, porque ahora no deberíamos cumplirlos. Era un tema interesante, pero muy importante de clarificar, porque a partir de aquí se tenía que tomar un rumbo u otro. Y fue un momento delicado, gracias porque el Señor estuvo ahí y obró, ¿no? Pero estábamos en un punto en el que el cristianismo simplemente podría haberse convertido en una secta judía, una variante del judaísmo. Pero el cristianismo era la continuidad, el cumplimiento, y por lo tanto era muy importante que se clarificase todo lo que estaba aquí ocurriendo. Dice versículo 2 y 3, Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Y ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo por todos los hermanos. Entonces ya llegan todos a Jerusalén, versículo 4, todos están reunidos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. No basta con decir yo creo en Cristo. Algunos judíos, de esas partes más radicales del judaísmo, aunque dice ahí que habían creído, querían imponer cosas que formaban parte de lo antiguo. Y aquí se tiene que decidir si esto lo mantenemos o esto ya quedó como cosa del pasado. Así que dice que se reunieron los apóstoles, versículo 6, y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión no fue fácil llegar a acuerdos. O sea, ahí había dudas, había discusiones, unos decían una cosa, otros decían otra, pero esto era una cuestión de iglesia y el Señor tenía que clarificar ahí, ¿verdad? Dice que después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles
oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Lo que está diciendo Pedro, mira, la gente se salva por lo que Dios ve en sus corazones, y hay una fe genuina, y hay una evidencia, reciben el Espíritu Santo igual que los demás. No, Dios no está mostrando ahí una diferencia. Dice, y lo dice él mismo, versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que dice que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Eso de querer guardar la ley no es posible. Ahora el Señor nos ha mostrado el camino de la gracia. ¿Por qué os empeñáis en esto? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, y de igual modo que ellos. La salvación no depende de lo que nosotros hayamos podido hacer o seamos capaces de hacer, sino que es por la gracia del Señor Jesús. Por eso seremos salvos. Y dice que entonces toda la multitud cayó. Había reflexión, algunos no estaban de acuerdo, la multitud cayó. Y entonces habló Bernabé, y oyeron a Bernabé y también al apóstol Pablo. Y estos que hicieron, pues contar cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Quiero detenerme aquí un momentito, no es el tema, pero estamos aprendiendo, ¿verdad? Y el Señor nos está hablando. Quiero recordarte que Pablo fue llamado a ser predicador a los gentiles. Pero tú sabes quién era Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, lo recuerdas, ¿no? Fariseo, hijo de fariseos, celoso de la ley, perseguía a los cristianos porque pensaba que eran unos herejes. El cristianismo lo veía como una amenaza contra el judaísmo y perseguía a los cristianos insaciablemente. Los buscaba donde estuviesen escondidos y era reconocido Pablo como uno de los líderes de esa persecución. Cuando él se convierte a Cristo, su manera de pensar tiene que cambiar radicalmente, porque como fariseo, hijo de fariseos, él rechazaba totalmente a los gentiles y los veía como muchos judíos los veía como escoria, como basura, como podedumbre. Y ahora el Señor le envía a predicar a los gentiles. ¡Qué testimonio más grande! ¿Cómo Dios puede cambiar la vida de alguien? Y ahora Bernabé y Pablo están gozándose de ver cómo por la predicación de ellos los gentiles se convierten y las grandes señales y maravillas que Dios hace a través de ellos. Y se lo explican ahí a todos los creyentes. Y ahora llegamos a ese punto al que íbamos, ¿no? Versículo 13. Y cuando ellos callaron, o sea, ya han hablado todos, las autoridades en la iglesia, han hablado los contrarios, los fariseos que han creído, ha hablado Pedro, uno de los pilares de la iglesia, ha hablado Bernabé y Pablo, y ahora es como el momento de que hay que llegar ya a las conclusiones finales. Tenemos que ir clarificando, no podemos estar discutiendo aquí para siempre, así que ¿quién toma la voz? El pastor, el líder de la iglesia en Jerusalén, el anfitrión. ¿Quién es? Jacobo. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ahora quiero que te fijes cómo Jacobo ya hace un resumen de todo. O sea, es el que está presidiendo en este concilio. Varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Fíjate, Jacobo está resumiendo lo que se ha hablado, pero se está apoyando en los argumentos, se está apoyando en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. O sea, esto no es porque a nosotros nos parezca. Estamos escuchando el testimonio de los testigos oculares y nos están contando lo que Dios está haciendo. Pero es que además las Escrituras ya decían que esto iba a ocurrir. Y como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos,
O sea, él cita las Escrituras. Él está diciendo, mira, las Escrituras decían que el Señor iba a traer a los gentiles a la fe. Está escrito ahí, de que el Señor iba a obrar esta proeza, este grande hecho. O sea, Él se está apoyando en lo que estaba escrito. El Señor iba a levantar un pueblo. ¿Qué texto es el que está citando Jacobo? Pues está citando el profeta Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12. Ahí estaba escrito. Y ahora dice Jacobo, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Punto final. Jacobo es el que tiene la última palabra. Y Jacobo es el que sentencia. Después de haber escuchado a todos, es como el juez, ¿te das cuenta? El juez escucha a todos los testigos y finalmente él tiene que decidir qué hemos acordado aquí. Y Jacobo dice, mira, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, conclusión de todo esto, que los gentiles no se inquieten, que no se les obliguen a circuncidarse, a tratar de guardar la ley, no, que se conviertan a Dios, eso es lo que tienen que hacer. Y evidentemente si se convierten a Dios tienen que dejar sus vidas viejas, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado, de sangre. Eso es lo único que pedimos. Esa es una condición para todo el que cree, que la vida vieja quede atrás y que empieces a vivir una vida nueva, que todas las cosas sean pasadas y que ahora todas las cosas sean nuevas en Cristo. Eso sí, pero no, para nada que se circunciden y que estén ahí guardando la ley, hay que guardar el sábado, hay que... No, nada de eso. Tienen que creer de corazón y sus vidas tienen que demostrar eso. Y ahora fíjate lo que dice ahí. Entonces, versículo 22, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. O sea, ellos escriben, o sea, todos los apóstoles y los ancianos, después de escuchar a Jacobo, dicen, estamos de acuerdo con Jacobo. Jacobo es el líder. Impresionante, ¿no? No hace tanto tiempo ni creía en Jesús. Era su hermano, pero ahora está aquí, porque ahora ha creído en su hermano como su salvador personal, y su vida ha cambiado. Y como estamos viendo, es un muy buen conocedor de las Escrituras, está lleno de la Biblia. Quiero recordarte que en este momento ellos no solían tener ahí la Biblia como nosotros, que recurrimos a ella en un instante, la citaban muchas veces de memoria, y él cita de memoria al profeta Amós. Y en esa época ni siquiera había capítulos y versículos, citaban los textos así como de memoria. Así que a todos los líderes les parece bien la conclusión que Jacobo ha dicho, cómo ha resumido todo. Y su actitud de liderazgo. Mira, yo he decidido, yo juzgo que no se inquieta a los gentiles, sino que se haga así. Así que siguen, ahora los apóstoles o los ancianos siguen la directriz que acaba de marcar Jacobo. Entonces vamos a escribir cartas, las vamos a enviar a todas las iglesias, explicándoles esto. La carta va a decir, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles, hemos decidido que no se os van a imponer cargas, que no se os va a exigir más allá que si habéis creído en Jesús, que se demuestre por vuestras obras. Punto. Y déjame que resalte solamente un versículo más, que este es el clave en todo esto. Esto es clave. Dice en el 27, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahí explica lo que Jacobo dijo. O sea, lo que ha dicho Jacobo
es reconocido como todos por su autoridad. Jacobo ha dicho esto, estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo, nos ha parecido bien a nosotros, pero ¿qué dice? Al Espíritu Santo y a nosotros. Al Espíritu Santo le pareció bien lo que Jacobo ha dicho. ¿Por qué? ¿Por qué le pareció bien al Espíritu Santo? Porque fue el Espíritu Santo el que le dijo a Jacobo lo que tenía que decir. No fue el Jacobo que se le ocurrió. Jacobo escuchó todo, juzgó todo, estaba en el Espíritu, estaba siendo guiado por Dios y utilizó la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Esa siempre tiene que ser nuestra palabra final. Mira, en cualquier discusión que podamos tener, no sé si los hermanos que me están escuchando algún día podamos tener una discusión, vosotros y yo, no sé. Pero los que me conocen ya saben que mi actitud siempre será la misma. Si tenemos una discusión y tenemos que resolver un asunto en el cual no nos estamos poniendo de acuerdo, mi actitud siempre será igual. ¿Qué dice la Escritura? Y no me podrás sacar de ahí. Yo sé que algunos alguna vez me han dicho, Víctor, ¿tú lo quieres arreglar todo con la Biblia? Pues sí, lo reconozco y lo digo con orgullo, con honra, porque todo verdadero creyente debería resolver los asuntos con la Biblia, porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿En qué nos fundamentamos entonces para llegar a una solución, a una resolución, a encontrar un camino? ¿En qué? ¿En tu opinión y la mía? ¿En el que más grite es el que se llevará la victoria? ¿O nos fundamentamos en la sabiduría humana? La palabra de Dios es lámpara en nuestro camino, es la luz que nos ilumina. Si no encontramos las respuestas en la Biblia para todos nuestros asuntos, entonces no somos cristianos. Jacobo cogió la palabra y dijo, está escrito, el Señor escribió esto. Profeta Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12. Reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Y podría haber citado más textos Jacobo, pero remató, concluyó con una palabra adecuada, poderosa, fue la última palabra. Y a todos los apóstoles, a todos los ancianos, a todos los líderes, le pareció bien lo que Jacobo había dicho. Y al Espíritu Santo le pareció bien, que es quien nos tiene que importar. Qué bueno que puedan decir de nosotros lo que estamos predicando, qué bueno que podamos decir, al Espíritu Santo le parece bien lo que predicamos. Qué bueno. Tenemos que tener la aprobación de Dios, si no, todo lo demás es tiempo perdido. Te voy a leer la última mención que en el libro de Hechos aparece sobre Jacobo. Capítulo 21, versículo 18. Esta es la última vez que se menciona a Jacobo aquí en la historia de la Iglesia, en el libro de Hechos. Dice que cuando llegamos a Jerusalén, el 17 y el 18, cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ahí vuelves a tener la confirmación de Jacobo como pastor de Jerusalén, como líder en la iglesia en Jerusalén y uno de los principales líderes de toda la iglesia. Allí fue Pablo a ver a quién, a Jacobo y a los otros ancianos que estaban juntamente con él. Esta es la última vez que se menciona a Jacobo aquí en el libro de Hechos, en la historia de la iglesia. Después están esas otras referencias que ya hemos visto. Y después tenemos la carta que él escribió, que es lo que vamos a ver en el próximo estudio. Nos va a quedar un estudio acerca de Jacobo y va a ser como un mini análisis de la carta de Santiago. ¿Qué es lo que Jacobo escribió? ¿Qué es lo que él recibió de parte del Señor que quedó escrito ahí hasta nosotros después de casi 2000 años? En el próximo estudio de personajes de la Biblia terminaremos viendo la vida de Jacobo en su epístola, en la epístola que lleva su nombre. El Señor nos ha hablado hoy, el Señor nos habló esta mañana. ¿Qué vas a hacer con todo lo que el Señor te ha dicho? Guárdalo en tu corazón,
Deja que la palabra de Dios dé mucho fruto, porque para eso el Señor quiere que su palabra llegue a nuestras vidas, para que siga ahondando, profundizando y provocando cambios. Pero por hoy nos vamos a despedir ya. Mañana ya es lunes, comenzamos semana y estamos ya en la mitad del mes prácticamente, porque mañana será 14 de agosto. Así que, mis queridos hermanos, que Dios os bendiga, que el Señor esté con vosotros, que su paz os inunde, y si Dios quiere, mañana lunes 9 de la noche nos volveremos a encontrar para seguir estudiando, recibiendo más alimento de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo a cada uno, que el Señor os bendiga y os guarde. Hasta mañana.